Muy buenas tardes. Seguimos con las presentaciones de libros en esta Fira de Ideas y Llibres Radicals, que es La Literal. Y el libro que vamos a tener oportunidad de conocer a continuación es un estudio, un ensayo realmente interesante de Mark Chesney. Se titula La crisis permanente en la oligarquía financiera y el fracaso de la democracia, y sin lugar a dudas nos va a traer a la mente acontecimientos que forman parte prácticamente de nuestro día a día. Mark Chesney es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Zúrich. Hace muchos años que trabaja desarrollando un análisis crítico del sistema financiero, de su desorbitante poder, así como de los riesgos, tanto económicos como sociales y medioambientales, que genera. Un libro, Mark Chesney, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me La puede oír co bien? Muy bien, te oímos perfectamente. La COVID no ha permitido que Mark Chesney esté con nosotros, pero la COVID también ha aparecido en este libro, porque a pesar de que Mark Chesney, como decíamos, lleva mucho tiempo estudiando la financiarización de la sociedad y cómo y de qué manera esto puede ser un peligro para las democracias, Mark, me imagino que la aparición de esta pandemia no ha hecho más que acentuar todo esto, todas estas desigualdades, y yo no sé si el horizonte, si el futuro todavía parece más oscuro a raíz de la crisis de la pandemia del coronavirus. Gracias por su pregunta. En primer lugar, les agradezco su invitación a los organizadores de la Feria Literal. Me habría gustado mucho estar hoy físicamente con vosotros, pero si en tiempo de COVID no es tan simple cruzar fronteras para tan pocos días. Ahora, para responder a su pregunta, mi lengua materna no es castellano, pero espero que nos vamos a entender. Para muchos economistas parece que la COVID cae del cielo, ¿no? Es como casualidad, ¿no? Más o menos. No es el caso. La COVID, como otras pandemias, proviene de la disfunción, del disfuncionamiento de la economía. Es un hecho que hoy en día la frecuencia de pandemias es mucho más alta que hace un siglo, por ejemplo. ¿De dónde viene? Deforestación de la economía, deforestación, pérdida de biodiversidad, y la difusión de una pandemia tiene que ver con la globalización de la economía. Entonces hay que analizar de manera crítica estos fenómenos. Es importante, si no vamos a procurar solucionar a las consecuencias, es muy útil, pero tratar de las causas es mucho más importante. Eso no lo hacemos. Quiero decir que los que tienen el poder no lo hacen. Bueno, espero que he respondido a su primera pregunta. Gracias, Marc. Sí, la crisis permanente, como subtítulo, la oligarquía financiera y el fracaso de la democracia. Y leo textualmente del libro de Mark Chesney. Este libro analiza la financiarización de la economía y de la sociedad, el papel de los grandes bancos y de los fondos de especulación en este proceso, y a su vez también analiza el declive de una civilización que confunde el ser con el tener y el parecer, y cuyos valores son principalmente financieros. Antes, Marc estaba comentando que probablemente muchas de las cosas que vayamos a oír hoy a raíz de esta obra, de este libro, nos sean especialmente familiares. Hace tan solo unos días, y precisamente oculta por la pandemia, en España se producía una información que algunos dicen es la más importante de los últimos años, y es que es la unión de dos gigantes bancarios como son la Caixa y el BBVA. Esto sería un ejemplo de esa financiarización de la sociedad de la que tú hablas en este libro, y de los peligros que puede provocar un poder económico tan grande para una democracia. Sí, es un buen ejemplo. Poner dos bancos zombies, porque es el caso, en una aún más
aún más grande, aún más zombie, que así es un pretexto para los directores para tener salarios aún más ridículos y altos, pero no soluciona los problemas claramente. Este fenómeno ilustra exactamente la financiarización de la economía, el poder creciente de algunas instituciones financieras al nivel mundial. Ahora, para responder a su pregunta, he visto el tiempo limitado, voy a ir directamente al grano y tratar de poner de relieve las características claves de la sociedad, de la economía y de su financiarización. Pero primero, tal vez algunas frases de introducción. Hace 150 años, precisamente, la Comuna de París vivía sus últimos días. Fue un acontecimiento de suma importancia en la lucha contra la explotación y para la emancipación. Muchos documentos lo han descrito. Lo que quiero resaltar ahora es muy sencillo. Los representantes de la Comuna se desatendieron de la Banque de France, o sea, del Banco Central, situada no solamente en el corazón de París, sino también en el centro del capitalismo de entonces. Así la Banque de France pudo seguir financiando a las tropas de Versalles y a sus compras de armas, confiscar el oro acumulado en los cofres del Banco Central, de la Banque de France, simplemente quemar los contratos entre las empresas y el Estado habría sido un golpe tremendo asentado al gobierno de Adolphe Thiers y de los versalleses en general. Porque no fue el caso, no es el tema de mi presentación, además no soy historiador. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. El sector financiero, que ya era entonces importante, desempeña hoy un papel determinante en la economía, en la dinámica nefasta del neoliberalismo. Tiene el poder, manda y simplemente impone sus intereses. Se trata precisamente de la financiarización de la economía. Voy a ilustrar este hecho con un gráfico. Por favor, el gráfico siguiente, por favor. Gracias. Aquí abajo se ve el PIB mundial en verde, abajo. Algo como 90 miles de millardos de dólares para todo el mundo. Arriba, en naranja, las deudas hasta 2019, entonces, las deudas mundiales, todas juntas, privadas, públicas. Antes de la COVID, es decir, hasta 2019, estaban a un nivel de más o menos 300% del PIB mundial. En 2020 están a 360. Es mucho, es demasiado. Arriba hay, en rojo, hay productos financieros llamados derivados, muy a menudo complejos y tóxicos. Entonces, ¿qué significa este fenómeno que vemos aquí? El paradigma económico actual, según el cual se trata de promover el crecimiento económico para procurar reembolsar parte de la deuda y endeudarse para generar un crecimiento económico, simplemente no funciona. Se ve aquí con la línea en verde y la línea en naranja. La línea en verde estagna, no crece más, es decir, que hay poco crecimiento, pero lo que crece es la deuda. Siempre más, siempre más. ¿Por qué hay tantas deudas hoy? No hay más guerra en Europa desde hace más de 70 años. La deuda es un business en el cuadro de las finanzas de casino, en el cuadro del neoliberalismo.
Lo que sí funciona es que el endeudamiento general y perpetual encadena a la sociedad y a la mayoría de los individuos. Estos últimos se ven empujados a endeudarse a causa del aumento de la precariedad. La obligación legal de reembolsar conlleva un control global de la población cuyos componentes no disponen del tiempo y de la energía suficientes para emprender la crítica del neoliberalismo. Este endeudamiento sin límites inherente al neoliberalismo entonces acentúa los riesgos de impagos o de quiebras de compañías o de países. Y pues genera una instabilidad y una incertidumbre profunda en la economía. Este tipo de situación puede desembocar en regímenes dictatoriales particularmente peligrosos, como lo hemos visto en los años 30 en Europa. Así llegamos poco a poco a la parte superior de mi gráfico, la parte en rojo, la línea en rojo. Son esos productos derivados presentados como instrumentos de cobertura en lo que es en los libros de economía o de finanzas, es decir, como seguros contra riesgos financieros. Pero son en realidad, en la gran mayoría de los casos, apuestas financieras en el cuadro de las finanzas de casino. Entonces, permite a hedge funds o fondos especulativos, a bancos, de apostar simplemente sobre el riesgo de impago o la quiebra de varias empresas. Y hay muchos ejemplos, no tenemos el tiempo ahora. Todo eso para decir que aquí se ve que el neoliberalismo ha desembocado en las finanzas de casino. Además, lo que no se ve aquí en este gráfico, además de las apuestas, las transacciones electrónicas mundiales representan un enorme volumen de 150 veces el PIB. 150 veces lo que aparece en verde aquí. 150 veces más. Es increíble. Nosotros recibimos un salario y pagamos nuestras facturas. Entonces, la relación es 1 por 1. 150 veces. El sistema se aprovecha muchos de esas transacciones. Cada vez que hacemos una transacción, que pagamos una factura, un banco se toma un porcentaje. Al final no voy a ir en los detalles, pero cada año se puede imaginar que el sector financiero se toma 20-30% del PIB sin ningún trabajo, de manera automática cada vez que las transacciones aparecen. Y como expliqué antes, corresponden a 150 veces el PIB, incluso en España. Es increíble. Finalmente, es una característica de las finanzas de casino. Finalmente, las consecuencias sociales son las peores. Consecuencias sociales en términos de injusticias sociales, que son tremendas hoy, pueden verse en el segundo y último gráfico. Por favor, entonces el próximo. Gracias. Aquí se ve la distribución de los ingresos a nivel mundial. Tal vez tendría que decir que no se ve, porque resulta difícil ver lo que acontece realmente. Se ve una línea en rojo horizontal y después una otra vertical. ¿Qué significa eso? Ese gráfico muestra que un ínfimo porcentaje de la población concentra ingresos fenomenales. Es lo mismo con las fortunas. Se trata de 2 a 5 mil personas que ganan varios miles de millones al año. No hablo de millones, hablo de miles de millones al año. Los demás ellos son en la parte horizontal aquí. Abajo entonces hay la población mundial, más o menos un poco más de 7,5 millones de personas. Y arriba hay los ingresos. Y he puesto en millardos, es decir, en millones, en miles de millones. Los demás, que nos pertenecen a este pequeño grupo, es decir, nosotros,
Somos invisibles aquí. Se tiene que saber que más o menos 50% de la población mundial sobrevive con menos de 5,5 dólares al día, invisibles, en comparación con algunos millones de millardes al año. Una familia en España que suponemos recibe 20, 30, 40 mil euros al año, invisible también, en comparación de miles de millones, etcétera, etcétera. Al final, ¿quién manda? Impone sus intereses. Este grupo muy pequeño y concentrado de personas, de intereses, ligadas a las grandes instituciones financieras y a los GAFAs en particular. Hablando de los GAFAs, a la hora en que la COVID-19 a nivel mundial sumió en la pobreza extrema en 2020 hasta a 100 millones de personas más, en un solo día, el 20 de julio de 2020, la fortuna del señor Bezos de Amazon se incrementó de 13 mil millones de dólares. No dije 13 millones, dije 13 mil millones de dólares en un día. Esta cantidad equivale a más o menos el doble de lo que percibieron los 1.300 millones de africanos el mismo día. Y a 10 veces el castillo de Versalles. Hemos hablado de Versalles antes. 10 veces el valor del castillo de Versalles. No en 50 años, como fue el caso para construir este castillo. Entonces, pero en un día. El señor Bezos tiene prisa. En fin, como tengo que concluir, me imagino, mi objetivo no es de generar pesimismo o depresión, sería una lástima, sino el de analizar la situación. Todas las señales están en rojo. Tremendas injusticias sociales, subempleo y también el calentamiento climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Otra sociedad es imprescindible, no solamente para las generaciones actuales, nosotros, sino también futuras, personas que no existen todavía hoy. Todas tienen el derecho de vivir de manera decente y digna en una sociedad responsable y civilizada. Gracias por su atención. Gracias, Marc. Como veis, el futuro no pinta muy esperanzador, muy halagüeño, pero lo cierto es que Mark Chesney, en este libro, La crisis permanente, no ha querido, como decía él hace un momento, que nos deprimamos y que nos pongamos a llorar, sino que nos pongamos manos a la obra. Y tiene algunas recetas para salir de todo este lío. Lo que ocurre, Mark Chesney, es que tú dices en el libro en algún momento que una de las soluciones pasa por que los ciudadanos seamos activos y susceptibles de hacernos con las riendas de nuestro propio destino. Pero ¿cómo y de qué manera cuando, como tú también has dicho, un grupo muy pequeño de personas es el que se ha hecho cargo de los poderes financiero, energético, militar y de tecnologías de la información? Y atención, porque no hablamos del poder político, que parece ya casi haber desaparecido en detrimento de estos. Sí, es verdad. Pienso que un aspecto fundamental es de liberar la palabra, hablar. Poner de relieve el carácter ridículo de salarios desproporcionados de los directores de bancos o traders, por ejemplo. Es simplemente ridículo. No tiene sentido. ¿Qué hacen esas personas? Es una bulimia. ¿Qué hacen esas personas con este nivel de riqueza? ¿Qué hacen? No saben qué hacer de ese dinero. Entonces, plantear el problema. Esas personas que aparecen en las primeras páginas de los medios, me son ridículas, simplemente ridículas. Hay que decirlo claramente. Hay que buscar otros paradigmas. Y entonces, como lo dijiste al inicio, no hay que mezclar el ser con el tener o el parecer. Hay que entender eso. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. La idea es de
introducir, si se puede, granos de arena en los engranajes de las finanzas de casinos. Un momento u otro, las deudas no se pueden pagar todas. Entonces, vamos a ver lo que acontece. Pero estamos en una situación donde hay dos posibilidades que resultan. O los intereses de 99% de la población se respetan y vamos en la buena dirección, o el pequeño porcentaje que tienen las manos, los medios y el poder impone sus intereses. Eso es muy peligroso. Hemos visto en los años 30 lo que puede suceder. Cuando hay pobreza, cuando hay muchas deudas, etcétera, cuando tal vez hay inflación, hemos visto lo que ha acontecido en Alemania y después en toda Europa. Hay que tener mucho cuidado en eso, hay que denunciar eso. A la democracia, reanimar a la democracia dándole al ciudadano lo que decíamos antes, devolviéndole, por decirlo de alguna forma, la palabra y también el voto. Hablas de hacer referéndums sobre todas aquellas cuestiones que son importantes para nuestra vida, para nuestro día a día. Y hablas incluso, en ese reanimar a la democracia, de crear nuevas formas de hacer política, de crear nuevas formas de partidos políticos que no reciban subvenciones públicas y que no dependan del dinero de los grandes oligopolios. Sí, a partir del momento en que hay personas que tienen un salario y que no tienen relación con la vida del día al día, que están sobre la influencia de lobbies importantes, bancos y otros, pues ellos no tienen en cuenta los intereses de la población, pero de ciertos grupos de presiones. Ese es el problema. Entonces necesitamos gente honestas aquí, y otro tipo de funcionamiento. Aquí lo que vivimos hoy es más bien una democracia virtual, real. Se habla de votación regularmente, pero no votamos sobre los temas importantes. Si se hace aquí o haya una guerra, etcétera, etcétera, o sobre la energía o sobre la manera del funcionamiento de la sociedad, no se organiza voto sobre eso. Certamente, claramente que no. Entonces es una democracia virtual. Hay que reconocerlo. Mejor que una dictadura que se puede conocer en otros países, pero es más bien una democracia virtual. Otra de las medidas que propones para poder acabar con esta crisis permanente es la regulación del sistema financiero, acabar con el endeudamiento de los bancos y también me imagino con esos índices de los que hemos oído hablar durante tanto tiempo, sobre todo a partir de la crisis del 2008 y que tenían que ver con las famosas primas de riesgo y los endeudamientos de países. Tú antes hablabas de cómo los países se les ha dejado endeudarse, algunos de ellos hasta proporciones exorbitantes y luego, bueno, pues se les ha hecho caer en determinadas corrientes políticas. El caso más emblemático quizás aquí en Europa sea Grecia. Sí, es un sistema así, pero no es solamente el caso de Grecia. Alemania 2 veces en la historia, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, no puso pagar su deuda. Una parte de la deuda de Alemania desapareció porque no fue posible. Hoy en día el nivel de deuda simplemente es demasiado, entonces habría que cortarlo de manera o de otra. En tener un tipo de interés muy bajo y casi negativo es una manera de ya bajar la deuda. Es prácticamente, porque los que tienen créditos, una deuda, tienen que reembolsar mucho menos porque el tipo de interés es mucho bajo, o sea, negativo en varios países. Me gustaría que nos hablaras un poquito, por lo menos a la gente que no estamos demasiado versados en el tema de la economía, de esas agencias de riesgo, de esos fondos de especulación bursaria, que al final son los que están poniendo nota a las gentes, a las empresas, a los países, y que gracias a esas notas, bueno, pues se puede tener unas determinadas corrientes políticas u otras.
Sí, es un funcionamiento muy curioso, las agencias de notaciones. Entonces, estas agencias, reciben el pagamento directamente de los bancos a donde dan una nota, para los cuales dan una nota. Eso significa que si dan una nota mala, van a perder el contrato. Yo soy profesor. Es el caso de muchas personas que enseñan. No recibimos después del curso o justo después del examen el dinero líquido. Porque claramente si no habría incitaciones a dar buenas notas, me imagino, para algunos. El sistema es muy simple. Hay gente que pagan impuestos y con esto se pagan los profesores. Muy bien. Aquí, todavía después de miles y miles de hojas de regulación, hoy en día, en 2021, las agencias de notaciones reciben el dinero directamente de los bancos que evaluacionan. Muy bien, entonces dan notas muy a menudo buenas y el sistema funciona. En realidad, lo más interesante sería de dar notas a esas agencias de notaciones. La nota sería 0, porque no sirven. Ahora, los fondos especulativos, ¿qué es su función? De permitir a la gente que está en la parte vertical de mi gráfico, que ya enseñé, de estar aún más rico. Es decir, gente muy ricas, como Bezos y otros, de estar aún más ricos. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? Hay gente que van en la universidad, en España como en otros países, que estudian economía o finanzas con dinero público para aprender cómo gestionar el dinero de gente que ya tienen demasiado y que quieren aún más. ¿A qué sirve para la persona que pagan los impuestos de financiar estudiantes que van a aprender esto en la universidad? ¿A qué sirve esto? He procurado responder rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. No sé si alguien de los que está aquí querría hacer alguna pregunta. ¿No? Pues entonces voy a seguir yo, si me lo permitís, un poquito. A mí me gusta siempre ver la luz al final del túnel y me gustan mucho las últimas páginas de este libro, de Mark Cheney, de la crisis permanente de la oligarquía financiera y el fracaso de la democracia, porque apuesta por el individuo, ¿no? Por el ciudadano y por su responsabilidad a la hora de poder buscar algunas soluciones. Pero mira, Mark, hace 10 años, y lo recordábamos hace unos días, en España vivimos una jornada muy importante como era el 15M. La gente salió a las plazas, salió a las calles a protestar contra el sistema financiero, contra el sistema político, contra el sistema social que había en aquellos momentos. 10 años después, el poder político, financiero, el poder de los medios, repite una y otra vez que aquello no sirvió para nada. Yo no sé si eso es un mensaje también recurrente de cara a acabar un poquito con todas esas voces que se elevan pidiendo otras maneras de hacer. Es verdad que parece que no ha servido para mucho, pero hay que hacerlo. Hay que procurar otra vez, porque no hay otra solución que procurar y procurar y procurar. Denunciar lo que acontece hoy. Tenemos 10, 15, 20 años para encontrar otras soluciones. Tenemos que hacerlo rápidamente. Entonces, si no sirvió hace 10 años, tenemos que poner en marcha otra dinámica hoy, pero no puede seguir así. Como economista, ¿cuáles serían quizás las cuatro, yo no sé si las 4 leyes o quizás los 4 proyectos que deberíamos seguir un poquito para que todo ese sistema financiarizado pudiera resolverse de otra manera? Hablas sobre una tasa sobre las transacciones electrónicas. Estamos haciendo transacciones electrónicas de manera continua, cada vez más. De hecho, el dinero físico prácticamente ya no existe. Y sin embargo, es una de las tasas ante las que los países y sobre todo los gobiernos se tiran más atrás a la hora de ponerla en práctica. Se habla de la tasa Tobin, pero no de esa tasa sobre las transferencias electrónicas. Sí, la tasa Tobin se habla en Europa desde hace 30 años, pero casi no se hace nada de todos modos.
La tasa electrónica mencionada en el libro es un poco diferente. Se trata de una microtasa sobre todas las transacciones electrónicas. Vas al restaurante, pagas facturas, lo que sea. Como el nivel de transacciones es muy alto, entonces cerca de 150 veces el PIB español en este caso, una microtasa así permitirá deshacerse de muchas otras taxas, como la IVA, por ejemplo, y otras. La IVA es muy alta en España y en muchos países de Europa. Y para la clase media, la clase pobre, es demasiado. ¿Cómo es el caso que el sistema financiero no paga la IVA? Repito, no paga la IVA. Dicen el sector financiero que llevan una valutación a la economía, pero no pagan la taxa sobre la valutación, no pagan la IVA. ¿Quién la paga? Todos los demás. Entonces, la idea aquí sería decir, ok, no paguéis la IVA, pero vais a pagar esa microtasa como todo el mundo. Eso es una idea nueva y pienso interesante. Es un tabú poner en marcha una taxa sobre todas esas transacciones electrónicas. Estas transacciones llevan mucho dinero a los bancos, mucho. Entonces, una taxa podría matar esta fuente de dinero. Por eso ellos no quieren oír de este tipo de ideas. Ahora, cambiar también la educación en la economía. Cuando se estudia economía en España como en otros países, parece que es una ciencia dura como física, pero no hay leyes fundamentales en economía. Economía es una ciencia social. No hay ninguna leyes fundamentales. Entonces, hay que cambiar la manera de ver. Hay que tener otras ideas, otros conceptos. Es claro que desde hace 2007, 2008, con la crisis, entonces la última grande, el neoliberalismo no funciona para los que pensaban antes que podría funcionar. No, es que simplemente no funciona. Fue iniciada en Chile con Pinochet, después en Inglaterra con la señora Thatcher, y en los Estados Unidos con Reagan. Y no funciona, simplemente desemboca sobre un sistema de finanzas de casino, pero es lo que aprenden los estudiantes hoy en día todavía en España como en los otros países. Hay solamente este camino, es la economía, es lo que tenemos que hacer. Entonces, no aprenden que si estamos en una situación bloqueada, no hay que acelerar, hay que buscar, procurar encontrar otra dirección. Pero eso no lo aprenden en las universidades. Hay que entonces liberar la palabra aquí y denunciar ese sistema de formación. Pues Marchene, muchísimas gracias por haber estado en esta fira de ideas y llibres radicals. La verdad es que os recomendamos mucho el libro, como decíamos, La crisis permanente, la oligarquía financiera y el fracaso de la democracia. No le tengáis miedo, porque yo que no soy demasiado especializada en temas económicos y financieros, la verdad es que está escrito con un lenguaje realmente muy asequible para los neófitos en el tema. Sí, tengo un traductor muy eficiente. Muchísimas gracias a Marc Echeni y muchísimas gracias a vosaltres per haver vingut. Adiós. Hasta la próxima.